El aire frío de la madrugada de agosto del año 2023 cortaba la cara de Roberto Mendoza mientras caminaba por la avenida Revolución en el centro de Tijuana. Las calles normalmente bulliciosas a esa hora estaban extrañamente silenciosas, con solo el eco lejano de sirenas policíacas que se desvanecía entre los edificios. Como reportero del diario local, El Fronterizo, Roberto había cubierto innumerables historias de violencia en la ciudad fronteriza, pero algo en el ambiente de esa mañana le decía que se avecinaba una tormenta diferente. La primera señal llegó cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Mensajes de ciudadanos reportaban vehículos en llamas bloqueando las principales arterias viales de la ciudad. Autobuses de transporte público, taxis y camiones de carga habían sido interceptados por grupos armados y convertidos en barreras ardientes que cortaban el flujo normal de la vida urbana. El humo negro que se alzaba desde diferentes puntos de Tijuana creaba una cortina siniestra contra el cielo gris del amanecer. Roberto sabía que estos no eran actos aleatorios de vandalismo. En sus 15 años cubriendo el crimen organizado en Baja California, había aprendido a leer los patrones. Los bloqueos coordinados, la precisión en la selección de vehículos y sobre todo el timing perfecto, todo apuntaba a una respuesta calculada contra alguna acción gubernamental. Mientras se dirigía hacia el primer punto de bloqueo reportado en la Delegación Centenario, su mente repasaba los eventos recientes que podrían haber desencadenado esta oleada de violencia. Hola. Si te está gustando esta investigación, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a continuar destapando estas historias que necesitan ser contadas. 2 días antes, las fuerzas federales habían ejecutado una operación de gran envergadura en Guadalajara que resultó en la captura de René Guardado Morales, conocido en los círculos criminales como el Doble R, un alto mando de una poderosa organización criminal que operaba en el oeste de México. La detención había sido celebrada por las autoridades como un golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico. Pero Roberto entendía que cada acción genera una reacción igual y opuesta en el mundo del crimen organizado. La respuesta no se había hecho esperar. En cuestión de horas, la violencia había estallado en Guadalajara y Guanajuato, donde miembros de la organización criminal habían atacado tiendas de conveniencia, quemado vehículos y enfrentado a las fuerzas de seguridad en las calles. Pero lo que Roberto no había anticipado era que la onda expansiva de esa violencia llegaría hasta Tijuana, una ciudad ubicada a más de 2.000 kilómetros de distancia del epicentro de los eventos. Mientras Roberto conducía su viejo Honda Civic por las calles cada vez más desoladas, notó que los retenes militares habían aumentado significativamente. Soldados con equipos tácticos completos revisaban vehículos en puntos estratégicos. Sus rostros tensos mostraban la gravedad de la situación. El periodista sabía que estos despliegues no ocurrían sin razón. Las autoridades federales habían detectado algo, alguna inteligencia que indicaba que Tijuana no sería inmune a la violencia que había comenzado en el centro del país. El primer bloqueo que documentó estaba ubicado en el Boulevard Insurgentes, una de las arterias principales que conecta el centro de la ciudad con la zona del aeropuerto. 3 autobuses del transporte público habían sido colocados de manera perpendicular a la vía. Sus cascarones humeantes aún desprendían llamas intermitentes. Los bomberos trabajaban para controlar el fuego, mientras que elementos de la policía municipal acordonaban el área. Los rostros de los transeúntes reflejaban una mezcla de miedo y resignación, esa expresión que Roberto había visto tantas veces en 15 años, cubriendo la violencia del crimen organizado.
María Elena Vázquez, una comerciante de 52 años que tenía su puesto de comida cerca del bloqueo, le contó a Roberto cómo había presenciado todo desde el inicio. Llegaron como a las 3 de la mañana, le dijo, mientras sus manos temblorosas sostenían una taza de café. Eran como 15 hombres, todos encapuchados. Bajaron a la gente de los camiones, les dijeron que se alejaran y después les prendieron fuego. Todo pasó muy rápido, pero se veía que sabían exactamente lo que hacían. El testimonio de María Elena confirmaba las sospechas de Roberto. Esta no era violencia espontánea, sino una operación coordinada con objetivos específicos. Los perpetradores habían actuado con la precisión de quienes siguen órdenes claras, y el mensaje que enviaban era inequívoco. Las acciones del gobierno federal en Guadalajara tendrían consecuencias que se extenderían por todo el país. Mientras documentaba la escena, Roberto recibió una llamada de su editor. Reportes similares llegaban desde Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate. La violencia no se limitaba a Tijuana. Toda la región de Baja California estaba siendo impactada simultáneamente. En total, más de 24 vehículos habían sido secuestrados y quemados en diferentes puntos del estado. La magnitud de la operación revelaba el nivel de organización y recursos que el crimen organizado podía movilizar cuando se sentía amenazado. La respuesta gubernamental no se hizo esperar. Para el mediodía del sábado 13 de agosto, 350 soldados del ejército mexicano y 50 elementos de la Guardia Nacional habían sido desplegados en Tijuana. Los refuerzos llegaron en convoyes que atravesaron la ciudad con un rugido de motores diésel y el sonido metálico de equipos militares. Era una demostración de fuerza diseñada tanto para restaurar el orden como para enviar un mensaje de que el Estado no se dejaría intimidar. El comandante militar que dirigía la operación, el coronel Alejandro Herrera Montoya, estableció su base de operaciones en el cuartel de la Guardia Nacional, ubicado en la zona este de la ciudad. Desde ahí coordinaba patrullajes constantes por las zonas más afectadas, mientras que helicópteros militares sobrevolaban los barrios donde se habían reportado los bloqueos. El objetivo era claro: demostrar presencia gubernamental y disuadir nuevos actos de violencia. Sin embargo, Roberto sabía por experiencia que la escalada de violencia rara vez terminaba con el simple despliegue de fuerzas militares. En los años que había cubierto el conflicto entre el gobierno y el crimen organizado, había visto cómo cada demostración de fuerza gubernamental generaba respuestas cada vez más sofisticadas por parte de los grupos criminales. Era un ciclo que se alimentaba a sí mismo, donde cada acción provocaba una reacción más intensa. La confirmación de sus temores llegó en forma de mensajes que comenzaron a circular por redes sociales durante la tarde del sábado. Cuentas anónimas, supuestamente vinculadas con la organización criminal responsable de los bloqueos, anunciaban un toque de queda no oficial para los días sábado, domingo y lunes. Los mensajes eran claros en su amenaza. Cualquier persona que se encontrara en las calles después de las 10 de la noche se arriesgaba a ser atacada. La respuesta de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, fue inmediata y contundente. En un video mensaje transmitido por redes sociales y medios locales, la funcionaria declaró que no habría toque de queda en la ciudad y que Tijuana permanecería abierta. Hoy les decimos a los grupos del crimen organizado que están cometiendo estos delitos que Tijuana va a permanecer abierta y va a cuidar a sus ciudadanos, declaró la alcaldesa con voz firme pero visiblemente tensa. Sin embargo, las palabras de Caballero también contenían un elemento que generó controversia.
En su mensaje, la alcaldesa se dirigía directamente a los grupos criminales, pidiéndoles que arreglaran sus cuentas con quienes no pagaron lo que deben, no con las familias y ciudadanos trabajadores. Para muchos observadores, incluyendo a Roberto, estas palabras representaban un reconocimiento tácito de la presencia y el poder del crimen organizado en la ciudad. La noche del sábado pasó en relativa calma, pero Roberto sabía que esto no significaba el fin de la crisis. Había aprendido que en el mundo del crimen organizado, los períodos de silencio a menudo precedían a explosiones de violencia aún más intensas. Mientras patrullaba las calles vacías de Tijuana en su vehículo, notaba la presencia omnipresente de soldados y elementos de la Guardia Nacional en cada esquina importante. El domingo amaneció con noticias que confirmaban los temores del periodista. Durante la madrugada, las autoridades habían arrestado a 17 personas en conexión con los bloqueos e incendios del viernes. Las detenciones habían ocurrido en diferentes puntos de Baja California, pero lo más significativo era que 12 de los detenidos habían sido trasladados a la Ciudad de México para interrogatorios federales. Esto indicaba que la investigación había adquirido una dimensión nacional y que las autoridades sospechaban vínculos con organizaciones criminales de gran alcance. Roberto decidió concentrar sus esfuerzos en entender la mecánica de cómo una detención en Guadalajara había desencadenado violencia coordinada en múltiples estados. Sus fuentes en las fuerzas de seguridad le explicaron que las organizaciones criminales modernas operaban como redes interconectadas, donde un golpe en una región podía provocar respuestas en territorios aparentemente no relacionados. La captura de El Doble R había activado protocolos de respuesta que se extendían por toda la estructura nacional de la organización. La investigación de Roberto lo llevó a descubrir que los bloqueos en Tijuana no eran simplemente una demostración de solidaridad con los eventos de Guadalajara. Existía una lógica estratégica más profunda. Tijuana, como principal punto de cruce fronterizo en el Pacífico, representaba una fuente de ingresos crucial para múltiples organizaciones criminales. Al paralizar la ciudad con bloqueos, los grupos criminales enviaban un mensaje claro: cualquier interferencia gubernamental en sus operaciones tendría costos económicos y sociales que se extenderían más allá del punto de la intervención original. Los datos que Roberto recopiló durante los días siguientes pintaban un cuadro alarmante de la capacidad organizativa del crimen organizado. Los bloqueos habían sido ejecutados con una precisión militar, con grupos coordinados actuando simultáneamente en 5 municipios diferentes de Baja California. Cada equipo tenía objetivos específicos: intersecciones clave, rutas de transporte público y vías de acceso a instalaciones gubernamentales. La sincronización sugería un nivel de planificación y comunicación que rivalizaba con operaciones militares legítimas. El lunes por la mañana trajo noticias que expandían aún más el alcance de la investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su conferencia matutina que 6 personas más habían sido arrestadas en Los Mochis y Culiacán, Sinaloa, en conexión directa con la violencia en Tijuana. Muchos de los que participaron en estos hechos ya fueron detenidos, declaró el presidente. Ayer se hizo una detención de quienes participaron en Tijuana. Fueron detenidos en Sinaloa, entre Mochis y Culiacán, 2 o 3 líderes y aparentemente los jefes. Esta revelación confirmaba lo que Roberto había sospechado desde el principio.
Los bloqueos en Tijuana habían sido ordenados y coordinados desde Sinaloa, demostrando la extensión geográfica y el alcance operativo de las organizaciones criminales modernas. La capacidad de estas redes para proyectar poder a través de vastas distancias representaba un desafío fundamental para las estrategias de seguridad tradicionales del gobierno mexicano. Durante las semanas siguientes, Roberto continuó documentando las repercusiones de los eventos de agosto. La respuesta gubernamental había evolucionado más allá del simple despliegue de tropas. Las autoridades federales implementaron una estrategia de inteligencia más sofisticada, utilizando interceptación de comunicaciones y análisis de redes sociales para identificar y desarticular las estructuras de comando que habían coordinado los bloqueos. El periodista también observó cambios en la dinámica social de Tijuana. Los ciudadanos habían desarrollado nuevas rutinas de seguridad, evitando ciertas áreas durante las horas nocturnas y manteniéndose informados constantemente sobre la situación de seguridad a través de grupos de WhatsApp y aplicaciones locales. La violencia había creado una nueva geografía del miedo en la ciudad, donde ciertos barrios y calles adquirían reputaciones específicas basadas en su historial de incidentes. Los comerciantes de la Avenida Revolución, el corazón turístico de Tijuana, reportaron disminuciones significativas en las ventas durante las semanas posteriores a los bloqueos. María del Carmen Ruiz, propietaria de una tienda de artesanías, le explicó a Roberto cómo la violencia había afectado no solo la percepción local de seguridad, sino también la confianza de los turistas estadounidenses que cruzaban la frontera. La gente tiene miedo, le dijo, y cuando hay miedo, no hay dinero. Es así de simple. La investigación de Roberto también reveló cómo los bloqueos habían expuesto las vulnerabilidades de la infraestructura urbana de Tijuana. La ciudad dependía de un número relativamente pequeño de arterias principales para el flujo de tráfico, lo que la hacía particularmente susceptible a este tipo de tácticas de interrupción. Los planificadores urbanos comenzaron a discutir modificaciones en el diseño de calles para crear más redundancia en el sistema de transporte, aunque reconocían que tales cambios requerirían años de implementación y recursos considerables. En septiembre, Roberto recibió información de una fuente dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que sugería que los eventos de agosto no habían sido un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de escalada en las tácticas del crimen organizado. Las organizaciones criminales habían comenzado a adoptar estrategias de guerra híbrida, combinando violencia tradicional con tácticas de disrupción social diseñadas para maximizar el impacto psicológico en la población civil. Esta evolución táctica reflejaba una comprensión sofisticada de cómo el miedo y la incertidumbre podían ser utilizados como armas políticas. Al paralizar temporalmente una ciudad como Tijuana, los grupos criminales demostraban que tenían la capacidad de afectar la vida cotidiana de cientos de miles de personas, enviando un mensaje tanto al gobierno como a la sociedad civil sobre las consecuencias de interferir con sus operaciones. El análisis de Roberto de los eventos también reveló la complejidad de las alianzas y rivalidades dentro del mundo del crimen organizado. Los bloqueos en Tijuana habían sido ejecutados por células locales que actuaban bajo órdenes de estructuras de mando ubicadas en Sinaloa, pero la investigación posterior reveló que no todas las organizaciones criminales que operaban en Baja California habían participado en la violencia. Algunos grupos habían elegido mantenerse al margen, sugiriendo diferencias estratégicas o conflictos internos dentro del ecosistema criminal. Durante octubre, las autoridades federales
implementaron nuevos protocolos de respuesta rápida, diseñados específicamente para contrarrestar futuros intentos de bloqueos coordinados. Estos incluían la preposición de equipos de respuesta en ubicaciones estratégicas y el desarrollo de sistemas de comunicación mejorados entre diferentes agencias de seguridad. El objetivo era reducir el tiempo de respuesta a este tipo de incidentes de horas a minutos. Sin embargo, Roberto observó que estas medidas defensivas también habían generado adaptaciones por parte de los grupos criminales. Sus fuentes en las fuerzas de seguridad reportaban cambios en las tácticas utilizadas por estos grupos, incluyendo el uso de bloqueos más pequeños y móviles que eran más difíciles de predecir y contrarrestar. Era otro ejemplo del ciclo perpetuo de acción y reacción que caracterizaba el conflicto entre el Estado y el crimen organizado. La llegada del año 2024 trajo nuevas dimensiones a la historia que Roberto había estado siguiendo. En enero, un evento similar pero aún más intenso ocurrió en Culiacán, Sinaloa, cuando la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del infamous narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, desencadenó una ola de violencia que superó en intensidad y coordinación a los eventos de Tijuana del año anterior. Los bloqueos en Culiacán incluyeron ataques directos contra aeronaves civiles y militares en el aeropuerto internacional, así como enfrentamientos prolongados entre fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado que duraron varios días. Roberto siguió estos eventos desde Tijuana, notando las similitudes en tácticas, pero también la escalada significativa en el nivel de violencia y sofisticación. Estos eventos reforzaron sus conclusiones sobre la evolución del conflicto entre el gobierno mexicano y las organizaciones criminales. Los grupos criminales habían desarrollado capacidades que rivalizaban con fuerzas militares convencionales, incluyendo el uso de vehículos blindados improvisados, comunicaciones encriptadas y tácticas de guerra urbana. La línea entre crimen organizado y insurgencia armada se había vuelto cada vez más difusa. En marzo de 2024, Roberto publicó una serie de artículos investigativos que documentaban la evolución de las tácticas de bloqueo desde los eventos de Tijuana hasta los incidentes más recientes. Su trabajo reveló cómo estas tácticas se habían convertido en una herramienta estándar en el arsenal del crimen organizado mexicano, utilizada no solo como respuesta a operativos gubernamentales, sino también como método de control territorial y comunicación de mensajes a autoridades locales. El análisis de Roberto también exploró las implicaciones económicas de estos eventos. Cada episodio de bloqueos generaba pérdidas millonarias en actividad comercial, afectaba el flujo de mercancías entre México y Estados Unidos, y erosionaba la confianza de inversionistas en la estabilidad de las regiones afectadas. Estas consecuencias económicas amplificaban el impacto político de las acciones criminales, creando presión adicional sobre las autoridades gubernamentales. Durante abril, Roberto recibió amenazas anónimas relacionadas con su cobertura de estos temas. Los mensajes llegaron a través de diferentes canales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y notas dejadas en su automóvil, y seguían un patrón familiar que él había visto dirigido hacia otros periodistas que cubrían el crimen organizado. Las amenazas no mencionaban específicamente su trabajo sobre los bloqueos, pero el timing sugería una conexión directa. La respuesta de Roberto a estas amenazas reflejó la realidad compleja que enfrentan los periodistas mexicanos que cubren temas relacionados con el crimen organizado. Por un lado, tenía la responsabilidad profesional de informar sobre eventos de interés público.
Por otro lado, enfrentaba riesgos personales genuinos que no podían ser ignorados. Decidió continuar su trabajo pero con precauciones adicionales, incluyendo variar sus rutinas diarias y establecer protocolos de comunicación con su editor para reportar regularmente su ubicación y seguridad. Los eventos de mayo trajeron una nueva perspectiva a la historia cuando Roberto comenzó a recibir información sobre tensiones internas dentro de las organizaciones criminales que habían sido responsables de los bloqueos. Sus fuentes sugirieron que el éxito de las operaciones gubernamentales para arrestar a líderes clave había creado vacíos de poder que estaban siendo disputados violentamente por diferentes facciones. Estas luchas internas añadían otra capa de complejidad al panorama de seguridad en Tijuana y otras ciudades fronterizas. Los conflictos entre grupos criminales rivales a menudo generaban más violencia que los enfrentamientos directos con fuerzas gubernamentales, ya que involucraban disputas por territorio, rutas de tráfico y fuentes de ingresos que afectaban directamente las comunidades locales. Roberto documentó varios incidentes durante este período que parecían estar relacionados con estas tensiones internas. Enfrentamientos armados en barrios periféricos de Tijuana, el descubrimiento de vehículos abandonados con evidencia de tortura y el incremento en homicidios con características específicas que sugerían ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Cada incidente añadía más piezas al puzzle complejo que Roberto estaba tratando de armar. En junio, la dinámica cambió nuevamente cuando las autoridades federales anunciaron una nueva estrategia de seguridad para Baja California que incluía el establecimiento de bases militares permanentes en ubicaciones estratégicas. El objetivo declarado era crear una presencia gubernamental constante que pudiera responder inmediatamente a futuros intentos de bloqueos o violencia coordinada. La reacción de la comunidad a estos anuncios fue mixta. Algunos residentes expresaron alivio por la perspectiva de mayor seguridad, mientras que otros manifestaron preocupaciones sobre la militarización creciente de la vida civil. Roberto entrevistó a docenas de ciudadanos durante este período, documentando la gama completa de opiniones sobre cómo equilibrar la seguridad con la preservación de las libertades civiles. Durante julio, Roberto comenzó a notar cambios sutiles en los patrones de violencia en Tijuana que sugerían que las organizaciones criminales estaban adaptando sus tácticas en respuesta a la mayor presencia militar. En lugar de confrontaciones directas y bloqueos masivos, los grupos parecían estar optando por estrategias más discretas que incluían intimidación selectiva, sabotaje de infraestructura menor y operaciones de inteligencia contra fuerzas de seguridad. Estos cambios tácticos reflejaban una evolución más amplia en la naturaleza del conflicto entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Ambos lados estaban aprendiendo de encuentros anteriores y desarrollando nuevas estrategias para maximizar su efectividad mientras minimizaban los riesgos. Era un proceso de adaptación mutua que prometía continuar indefinidamente mientras persistieran las condiciones subyacentes que alimentaban el conflicto. El análisis de Roberto de los eventos del año anterior también reveló patrones en la cobertura mediática y la respuesta pública a diferentes tipos de violencia relacionada con el crimen organizado. Los bloqueos y quema de vehículos generaban mayor atención mediática y respuesta gubernamental que otras formas de violencia criminal, posiblemente porque afectaban más directamente a la población general y creaban imágenes dramáticas que se prestaban bien para la cobertura televisiva. Esta disparidad en la atención tenía implicaciones importantes para cómo las organizaciones criminales planificaban y ejecutaban sus operaciones.
Roberto teoriza que los grupos habían aprendido a utilizar la cobertura mediática como una herramienta para amplificar el impacto de sus acciones, eligiendo tácticas que sabían generarían la mayor cantidad de atención pública y presión sobre las autoridades gubernamentales. En agosto de 2024, exactamente un año después de los eventos que habían iniciado su investigación, Roberto publicó un balance comprensivo de cómo los bloqueos carreteros se habían convertido en una táctica establecida en el arsenal del crimen organizado mexicano. Su análisis mostraba que estos eventos ya no eran respuestas espontáneas a operativos gubernamentales, sino componentes planificados de estrategias más amplias de control territorial y comunicación política. El trabajo de Roberto también documentó cómo las comunidades locales habían desarrollado sus propias estrategias de adaptación a esta nueva realidad. Sistemas informales de alerta temprana a través de redes sociales, cambios en patrones de trabajo y consumo para evitar horarios y ubicaciones de riesgo, y el desarrollo de nuevas formas de solidaridad comunitaria que ayudaban a las personas a navegar un entorno de seguridad cada vez más complejo. La historia que Roberto había estado siguiendo durante más de un año había evolucionado de un evento específico en Tijuana a una exploración más amplia de cómo la violencia del crimen organizado se había convertido en una característica estructural de la vida mexicana contemporánea. Los bloqueos carreteros eran solo una manifestación visible de dinámicas más profundas de poder, control y resistencia que definían las relaciones entre el Estado, los grupos criminales y la sociedad civil. Mientras Roberto reflexionaba sobre todo lo que había aprendido y documentado, entendía que su trabajo representaba solo una pequeña ventana hacia un fenómeno mucho más amplio y complejo. Los eventos de Tijuana en agosto de 2023 habían sido significativos no porque fueran únicos, sino porque representaban perfectamente las dinámicas que estaban transformando México. La evolución del crimen organizado hacia formas más sofisticadas de poder político, la adaptación continua de las estrategias gubernamentales de seguridad y la resiliencia extraordinaria de las comunidades civiles que encontraban formas de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes. La ciudad de Tijuana continuaba su vida diaria, con millones de personas cruzando la frontera, comerciantes vendiendo sus productos, estudiantes asistiendo a clases y familias construyendo sus futuros. Pero debajo de esta normalidad aparente, todos entendían que vivían en un equilibrio delicado donde eventos distantes podían desencadenar consecuencias locales impredecibles, donde el poder del Estado coexistía de manera tensa con otras formas de autoridad, y donde la paz era siempre temporal y condicional. Roberto sabía que su historia no tenía un final definitivo, porque las dinámicas que había estado documentando continuarían evolucionando. Los bloqueos carreteros de agosto de 2023 habían sido solo un capítulo en una narrativa mucho más larga sobre México, el poder, la violencia y la extraordinaria capacidad humana para adaptarse a circunstancias que parecerían imposibles desde cualquier perspectiva externa. Era una historia que continuaría escribiéndose en las calles de Tijuana y en miles de otras comunidades mexicanas que enfrentaban desafíos similares, día tras día, con una combinación de valor, ingenio y determinación que nunca dejaba de sorprender a quienes tomaban el tiempo de observar y documentar sus experiencias.